Estamos de vuelta con más de Primera Página, 7 de la mañana con 13 minutos. Hoy conversando con Víctor Poleo, ingeniero, profesor universitario, sobre el tema de los hidrocarburos, del combustible en nuestro país. Dejamos en la parte anterior una pregunta que tenía que ver con las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, específicamente a PDVSA y también a la empresa Citgo. Sí. Allí hay unas sanciones importantes, afecta cerca de 3.000 millones de dólares en activos para Citgo. Sí. Hay también limitaciones para quienes comercialicen a través de la empresa estatal Petróleos de Venezuela. ¿Cómo esto ha sido también un factor que ha incidido en la distribución de combustible? Pues se pueden ver dos vertientes. Desde hace algunos años, como usted señala, se viene importando combustible desde otras naciones, no solamente de Estados Unidos, y por otra parte, el tema de los aditivos para la refinación en Venezuela. Sí, sí. La gasolina está hecha de mezclas de componentes, lo habíamos dicho. Algunos de ellos comenzaron a venir del exterior, antes los fabricamos enteramente aquí. Al colocarse las sanciones ya no entran los aditivos de gasolina, 95 y 91, que es la que nos ocupa. Tú bien señalabas antes que hay otro tipo de gasolina, gasolinas de aviación, de motor, de jet, diésel del transporte, pero fundamentalmente es el parque automotor el que nos interesa, que se ha venido a menos. Estiman las cámaras de transporte que está en menos de la mitad de lo que era en otros tiempos. No sé. Hay una paralización cercana al 80% según algunas asociaciones de transporte. Bueno, y aún así hay crisis de gasolina. Pasa lo mismo con la crisis eléctrica. Se han ido cerca de 4 millones de usuarios residenciales, el comercio y la industria están detenidos, sin embargo no hay electricidad. Creo que son paralelas. El caso eléctrico, voy a entrar un minuto en él, es de cerca de la mitad de la capacidad o potencia necesaria, no existe, está inactiva. De manera que de 12.000 megavatios de demanda, solo tenemos 6. Y los 6 que estamos supliendo, en buena medida del Caroní, están yendo a uno u otro sitio en el país. Allí hablando sobre el tema eléctrico, que tiene mucho que ver con el tema también de los hidrocarburos, Venezuela tiene un sistema combinado de por lo menos cerca de 16.000, 17.000 megavatios instalados en materia hidroeléctrica y cerca de 14.000 megavatios en termoeléctrica. Sí. Pero hoy está operativo una capacidad muy reducida de eso, sin embargo, puede que alcance el 30% el sector termoeléctrico y depende buena parte de ello también del tema de la producción de diésel. Sí, en este caso, ¿cómo también puede impactar en lo poco que se ha podido estabilizar en el caso de las termoeléctricas, específicamente del estado Zulia, que es uno de los sectores que más depende de ella? Muy poco, porque lo señalabas antes, menor la producción petrolera, menor la producción de gas natural, que es gas asociado. La mayoría de las termoeléctricas se alimentan de gas natural. También diésel, pequeñas, medianas. De manera que Planta Centro, Tacoa, las termos Zulia están dependiendo de un gas natural que no hay. Y no hay porque no hay producción petrolera, porque se ha venido, para sorpresa de muchos, a unos niveles como 500.000 barriles día. Un país que produjo a 20 años atrás 3,5 millones de barriles día. Mencionábamos que esta cifra además nos ubica en niveles de los años 40. Niveles de los años 40, sí, ciertamente. Una regresión en el tiempo. Entonces tenemos las sanciones americanas, las sanciones van contra comercio, ni importación ni exportación. Y más tarde extienden, y es lo importante, a quien quiera que comercie o mercadee tanqueros con Venezuela, sea el armador, los bancos, los agentes, etc. Es decir, que se hacen aún más extensivas y el bloqueo o las sanciones aún mayor. Pero no se puede atribuir a esto lo que está ocurriendo hoy a las sanciones. Las sanciones vienen a poner un punto final a esta crisis de la industria petrolera que, hagamos un poquito de historia, en agosto de 2012 hubo el incendio, el accidente en la refinería. Esto no fueron sanciones americanas. Y ha habido cientos y cientos de accidentes en las 4 refinerías que antes mencionábamos. De manera que la industria petrolera viene mal desde 2003, no ahora cuando recién... Usted dice que las sanciones no son el origen de esto, pero ¿qué margen de acción dejan las sanciones en un entorno donde la industria nacional está paralizada y las sanciones impiden buscar aliados comerciales que te permitan suplir el mercado nacional? Muy poco.
por lo que antes señalaba. Es decir, las advertencias de Washington, del imperio, para eso se es imperio, alcanzan a compañías tradicionales o no tradicionales que quieran servir de broker para capturar un pequeño tanquero de gasolina aquí o allá, o para importar crudos livianos y mezclas, naftas, etc. De manera que alcanzando entonces a prácticamente todo el espectro del mercado internacional de suplidores, las sanciones van a ser duras y letales. ¿Y qué hacer entonces en ese entendido? Son las 7:19 minutos, nos toca también revisar la participación de nuestra audiencia a través de las redes sociales. Recuerden, @primera página, la etiqueta primera página ya está disponible para ustedes para que envíen sus preguntas y comentarios, como siempre dando lectura a toda su participación. Estamos conversando con Víctor Poleo, profesor universitario, también ingeniero, sobre el tema de los hidrocarburos en el país. Daniela Salas, lista para revisar sus comentarios. Así es, a esta hora revisamos los comentarios y las preguntas que nos llegan en las redes sociales. Vamos a realizársela a continuación a nuestro invitado. Tenemos a Luis Méndez, dice lo siguiente: buen día, ¿cuál es la realidad de gasolina actualmente? ¿Es real lo que dice el gobierno, que todo está normal? ¿Qué opina usted? Es real. Antes habíamos dicho que prácticamente la oferta local de la refinería de Amuay alcanzaría a un 25% de la demanda. De manera que hay cerca de un 70-75% de demanda no satisfecha. No habiendo importaciones, salvo tal vez un tanquero aislado que pudiera llegar aquí salvando sanciones, la crisis va a ser estable y permanente, igual que la eléctrica. Y la veremos irse de los estados centrales a los estados Táchira, etcétera, y volverá de nuevo al centro y a oriente y al sur, además, Guayana. Tenemos a Ramón Ramos con varias inquietudes. Dice: ¿cómo ha sido afectada la producción y distribución de gasolina por las sanciones impuestas por Estados Unidos? ¿Cuándo comienza a aparecer la escasez de gasolina en el país? ¿Cómo ha influenciado el contrabando de escasez de gasolina? Tenemos cerca de 3 años importando gasolina. O sea que la crisis ya venía creciente. Señalaba antes el accidente de Amuay y cientos de otros accidentes de seguridad industrial que han venido ocurriendo en las refinerías. De manera que las sanciones ciertamente son una suerte de tiro de gracia a una crisis que ya venía incubándose desde hace 3 años. Pero ellas no son la causa. Tenemos también una pregunta y también una denuncia que hace Franklin J. Morales. La gasolina debe tener su precio real. Ya basta de regalar las cosas. Eso crea la escasez. En el estado Táchira duramos hasta una semana para poder echar combustible en las estaciones de servicio y otras que las colas a cola, pero ellas pasan. Los que pagan en pesos, los decentes, no podemos echar gasolina. Etiqueta primera página. Sí, bueno, los mercados de Occidente enfermo, un diferencial de precios entre el sistema de precios internos, que es absolutamente despreciable, y el internacional, provoca volúmenes que fluyen hacia Colombia. Un sistema de precios internos que justiprecie, valga la redundancia, el valor de la gasolina, sus costos de producción y de reinversión, ciertamente deberían ir acompañados con un reordenamiento de la industria petrolera nacional. Este es un tema que la clase política ha eludido durante muchos años. Tenemos a Robert Bolívar Divisa, que siempre también participa con nosotros. Dice lo siguiente: señor Poleo, hoy habrá una reunión con el Comando Sur de Estados Unidos para solicitar ayuda internacional. ¿Usted considera que una ayuda sería traer gasolina a Venezuela? ¿Realmente esto podría ser una solución? Bueno, circunstancias para ello ciertamente las hay. Sin embargo, ¿cómo distribuirla internamente? Ocurre lo mismo que con la ayuda humanitaria y la ayuda alimenticia. Entra en circuitos totalmente confusos y turbios.
Bien, con esto cerramos la participación de nuestra audiencia a través de las redes sociales. Por cierto, queremos agradecer a ustedes por participar con nuestra etiqueta Primera Página, que ya está en el tercer lugar de las tendencias de Venezuela, con nuestras encuestas y también con nuestro segmento de entrevistas. Seguimos conversando con Víctor Poleo, profesor universitario y también ingeniero. En el corto plazo, en este contexto, ¿qué hacer? ¿Cómo restituimos el suministro de combustible a un entorno donde nuestra industria está al 10%? Donde tenemos unas sanciones económicas que nos impiden precisamente buscar aliados comerciales que nos ayuden a solventar esta crisis de manera inmediata para el sector hidrocarburos. Estando las cosas como están, desde el punto de vista político, no hay opción alguna, se agravarán. El pueblo, la sociedad está siendo sacrificada en aras de una clase política en pugna, las dos, que no entienden, por ejemplo, que la electricidad no es un tema a discutir, y tampoco las gasolinas, por todas las implicaciones que tiene. Que si hubiera un acuerdo país entre las partes, electricidad y industria petrolera, gasolinas, deberían salir de ese acuerdo y poder llevarnos a una situación de normalidad en ambas industrias. Pero creo que esto no está planteado. Y en el tema del precio, ¿qué hacer? ¿Niveles internacionales o seguimos con un subsidio? Siempre ha habido estudios sobre el sistema de precios internos, gradual. Llevarlo a un punto en el que las inversiones, y esto también vale para la industria eléctrica, las inversiones sean remuneradas. Nadie va a colocar capital si no tiene retribución por ello. Igualmente la clase trabajadora debe ser bien pagada. Es triste ver lo que está ocurriendo con los casi 50.000 trabajadores de Corpoelec, el estado en que están y la forma como tienen que atender a fallas y etcétera. Reemplazo, mantenimiento de equipos. Bien, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Es Víctor Poleo, ingeniero eléctrico, también profesor universitario, conversando con nosotros sobre la situación de la industria nacional en materia de hidrocarburos. 7:25 minutos, nos toca hacer una nueva pausa en Primera Página, el regreso mucho más de nuestro espacio.